Muy buenos días, les envío un saludo desde Canadá a todos mis coterráneos, mis paisanos colombianos, mi familia en Colombia. El día de hoy quiero compartir dos ideas que tienen que ver con la situación que se viene presentando en el departamento norte de Santander, concretamente en la región del Catatumbo y en las ciudades de Ocaña y Cúcuta, sobre la presencia de los yucpas en esas dos ciudades y con relación a los ejercicios y las actividades legales que están haciendo los dos gobiernos para repatriar los yucpas venezolanos a territorio venezolano. Todo el tema de la jurisprudencia internacional, la ley internacional, los derechos internacionales, los derechos de los pueblos indígenas o de las comunidades autóctonas, sobre la utilización del territorio ancestral de los yucpas, se los dejo al doctor Eduardo Álvarez, experto en temas indígenas y temas territoriales. Hoy quiero compartir con ustedes dos ideas. La primera tiene que ver desde el punto de vista antropológico y sociológico. La primera tiene que ver con que desde el siglo XV la humanidad entera asistimos a una cosa que se llama colonialidad del poder y colonialidad del saber. Eso en términos castizos o en otros términos quiere decir que asistimos a la expansión de un patrón global de poder. Es decir, la expansión de los imperios de la época, el imperio francés, el inglés y el imperio español. Algunos lo pueden considerar colonización. Yo lo considero más bien colonialidad. Todo un ejercicio de la acción colonial contemporánea. Ese patrón global del poder básicamente fue la expansión y la implementación de otras colonialidades u ejercicios colonizadores en el territorio americano, concretamente en el territorio suramericano, es decir, la colonialización de la tierra, de la cultura, de la lengua. Y eso es producto de la otra colonialidad, que es la colonialidad del saber. Esa colonialidad del saber no es otra cosa que el ejercicio de la racionalidad y la ciencia occidental, que a partir del siglo XV empezó a hacer carrera en todo el planeta Tierra, en todo el mundo y concretamente en América Latina. Esa colonialidad del saber no es otra cosa que la construcción de la historia como un ejercicio de colonización, porque los colonizadores consideraban que los pueblos que no tuvieran escritura ya castellana, en este caso para América Latina, eran pueblos sin historia y desconocieron que esas sociedades latinoamericanas como la inca, la muisca, la azteca, la chibcha y todos los pueblos originarios de América Latina efectivamente tenían otras formas de comunicación, tenían lenguas, tenían otras expresiones artísticas, pero sobre todo tenían otros saberes. Entonces, la construcción de la historia no fue otra cosa que un ejercicio de esa racionalidad occidental para negar que existían otros saberes, otras culturas, ¿ya? Y otras sociedades. Esa colonialidad del saber también cumple una función clave en la construcción de la colonialidad del poder, y es lo que se conoce como la división racial del trabajo. Es decir, a partir del siglo XV, el pueblo del mundo, las sociedades en el mundo, las culturas en el mundo, si queremos hablar desde el punto de vista antropológico, las sociedades en el mundo, si queremos hablar desde el punto de vista sociológico, fueron divididas prácticamente en dos. Una, las occidentales, las europeas, los que se otorgaron el derecho de creer que ellos son los únicos que tenían el saber, la ciencia y el conocimiento, y los otros, las comunidades
o sociedades o culturas africanas, suramericanas, americanas en el caso de Canadá, americanas en el caso de Estados Unidos, lo que se conoce como primeras naciones en Canadá, o como comunidades autóctonas o pueblos autóctonos en el caso de Estados Unidos y Canadá. Entonces lo que hace esa división racial del trabajo es construir el concepto de raza, pero sobre todo construir el concepto del otro para decir el otro es diferente que yo, en tanto occidental, por lo tanto, ese otro es inferior a mí, por lo tanto ese otro tiene que hacer un trabajo diferente al que yo hago, por lo tanto ese otro carece de conocimiento, de ciencia, de racionalidad, ¿ya? Y por eso fueron llamados razas, o fueron consideradas razas. Y el concepto de raza es una abominación de la racionalidad occidental. Entonces, con relación a la situación de los yupas, veo con extrañeza todavía en el siglo XXI que intelectuales, académicos, medios de comunicación como la opinión, profesionales, los sigan llamando aborígenes, atrasados, irracionales, salvajes, indios, indígenas. Ellos simplemente son yupas. Así como los arhuacos hay que llamarlos arhuacos, como los emberas hay que llamarlos emberas, como los cogis hay que llamarlos cogis. Así como los colombianos somos colombianos, como los canadienses son canadienses, como los africanos son africanos y como los brasileros son brasileros. ¿Ya? Entonces yo pido, si se quiere, que a los yupas los llamemos yupas. Que dejemos de estarlos llamando aborígenes, o primitivos, o indios. Son simplemente una sociedad como cualquier otra, una cultura como cualquier otra, una sociedad con instituciones económicas, políticas, culturales, ancestrales. Y si queremos todavía más, las consecuencias políticas, jurídicas, nacionales e internacionales de utilizar un concepto u otro son mayúsculas. Por ejemplo, si los llamamos pueblo yupa, les estamos garantizando derechos colectivos. Mientras que si los llamamos población yupa, estamos haciendo simplemente un ejercicio de agruparlos o asociarlos en tanto individuos, pero con poco tejido identitario o de identidad. Entonces a las autoridades del Norte de Santander, a las autoridades nacionales, a todos los organismos y entes del control, a toda la población en general de Ocaña y Cúcuta, por favor, no hagamos más uso de esa colonialidad del saber. Ellos son un pueblo, ellos son yupas, no son aborígenes, no son atrasados, no son salvajes. Muchas gracias.